y saldada racionalmente para decidir sus opciones de consumo, incluso para jerarquizar sus necesidades o sus deseos en relación con sus capacidades económicas, vinculadas a un presupuesto familiar o personal, está poniendo en juego su verdadera libertad de consumir, que es el primero de los derechos de los consumidores. Se es libre en la medida en que se actúa por reflexión y no como un autómata o por mera reproducción de lo que los demás hacen. La influencia que en esto puede tener la publicidad o la imitación de las pautas de consumo prevalecientes en un entorno social y que al sujeto a veces lo llevan a consumir lo que no tiene o aquello que no necesita realmente, solo por estar a tono, evidentemente está comprometiendo su libertad. Por eso que es tan importante en esto también la educación para el consumo racional, responsable con el entorno, con el medio ambiente y solidario con los demás integrantes del grupo social. Y ahí entonces la formación de convicción en las personas de que el consumo es un medio y no un fin en sí, tiene un significado medular en este terreno. Pero también está de por medio el derecho a no ser objeto de un trato abusivo a propósito de la relación de consumo. Es decir, que al contraer una deuda, que debe ser honrada y pagada en tiempo y forma, no se convierta esto en un factor de presión indebida por el acreedor sobre el deudor para obligarlo a pagar más allá de lo que es justo. Okay. Francisco, en relación a esto, que ya que tenemos a Chile con tanta deuda y a tantos deudores, digamos, angustiados, quisiera hacer un ejemplo y pedirte que me vayas explicando y a los telespectadores les vayas explicando cuál es el proceso. Voy a dar un ejemplo. Hay una persona que debe 20.000 pesos, hace una compra en una multitienda cualquiera y debe 20.000 pesos. Y no puede pagarlos porque está cesante. Entonces viene, después de no pagar, ¿cierto?, y estar en mora, un interés. ¿Cuál es ese interés? ¿Está pactado ese interés? ¿Ese interés es rígido? Cuéntame del interés que va él tener que pagar y que si está legislado o no. Si él debe, por ejemplo, 20.000 pesos. Bien. En el ejemplo que tú pones, Loreto, es necesario distinguir los distintos elementos que integran el total de la deuda que tiene la persona. Desde luego hay una base que es el precio de contado del producto que adquirió. Ya, ¿no? Y ese precio pesos. Es el contado ya. sobre el cual se calculan los intereses. Perfecto. El primer interés que debe pagar es el llamado interés remuneratorio o interés comercial por el uso del crédito. Cuando está pagando a plazo, está siendo titular de un crédito, se le está dando facilidad para pagar diferido. Entonces, ese interés está regulado en la ley, que dice que no puede por esta vía, en los saldos de precio de las compras de bienes o servicios de consumo, cobrarse un interés que vaya más allá del 50% por sobre el interés corriente bancario que rija en el momento del contrato. Por ejemplo, si fuera un 2% del interés que es el bancario. monto que tiene hoy día el interés corriente bancario mensual por deudas no reajustables a más de 90 días, 2%. Entonces no pueden cargar por interés convencional, el estipulado en el contrato, más de un 3% mensual. El corriente bancario más un 50%. Ok. Entonces él no puede pagar. Seguimos con que el señor no puede pagar. Entonces incurre en el interés moratorio, que es una sanción por el retraso. Y ese interés moratorio no está regulado en su monto, pero debe informarse en el contrato. ¿Y no está regulado? No está regulado. O sea que puede ser un interés... Imagínate, ¿puede ser llegar al 10%? Ya vamos en el 3%. En ese caso estaríamos en la figura de la usura. Pero si no está regulado, ¿podría ocurrir? Podría darse el caso. Por eso que en nuestro medio la regulación se centra en la información previa, suponiendo que en una economía de mercado la responsabilidad individual del sujeto es el factor determinante. Entonces, un consumidor que actúe racionalmente e informadamente deberá comparar las distintas alternativas de costo del crédito. Lo que pasa es que la gente no se informa suficientemente ni está preparada como debiera. Y ese es un esfuerzo que nosotros desplegamos insistentemente para que se prepare, ¿no? O sea que en el contrato él debería de saber que por interés, por mora, cuál es el interés que se le va a cobrar en comparación con otras tiendas. Claro. Ya, ese es un punto. Ese es un punto. Pero ¿es posible que se regule esto y que se legisle sobre esto? Porque yo creo que además de eso es importante que exista una legislación, ¿no? Por supuesto.
debiera, y ayer se planteaba por un profesor universitario especialista en este tema, el profesor Engel, que tal como existe en otros países, los europeos de luego, pero también en Norteamérica, se regulara ya no solo el interés remuneratorio o interés comercial, sino que el costo total del crédito, que se compone de interés remuneratorio, interés por la mora, otros gastos asociados a la concesión de crédito, como son los gastos de administración de la tarjeta de crédito, de verificación de domicilio, de estudio de solvencia del deudor, todo eso debiera incluirse en una tasa anual de interés. Entonces, eso permitiría comparar entre distintas opciones, porque el consumidor, sobre todo si tiene más de una tarjeta de crédito, debe comparar entre cuánto le cuesta pedir el préstamo en un banco o en una financiera a través de su tarjeta de crédito y alternativamente cuánto le representa comprar con la tarjeta de crédito a una tienda y escoger la que le sea más conveniente. Ok, pero la regulación a través, digamos, de una legislación sería que podría existir un máximo y un mínimo que se cobrara por estos otros... Claro. ¿Podría ocurrir? Claro, sí. En otras partes es así, efectivamente. ¿Es así? ¿Y nosotros vamos a hacer algo por eso? Claro, ¿En nuestro país? Claro. ¿Vamos a ya fue un legislar? avance importante lo que introdujo la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor, porque estableció o reiteró ese límite que contemplaba la Ley 18.010 sobre crédito de dinero, de no más de un 50% por sobre el interés corriente. Pero vamos ahí. Vamos ahí. Pero en cuanto al costo total del crédito, lo que estableció fue la obligación de informar. En el entendido que en una economía de mercado compara el consumidor entre distintas opciones. El otro paso sería establecer una regulación de monto máximo por el costo total del crédito, incluyendo los intereses, los gastos de administración y otros conexos. Claro, ¿no? por Dios que es importante y que se legislara, porque resulta que yo llevo 20.000 pesos y llevo 3.000 pesos porque está cesante el señor, o sea, lleva un 3% más, ya, que está regulado, pero luego por mora puede llegar a ser un 10% más y luego por costos de cobranza puede ser un tanto más que no está regulado, o sea, es complicado, vamos subiendo. Claro. Ahora el señor, por ejemplo, sigue sin poder pagar. Y entonces viene una empresa de cobranza, ¿cierto? Y esa empresa de cobranza va a la oficina, llama por teléfono, manda cartas y además hace un cobro que puede ser cualquiera. Si el señor puede haberse enterado o no enterado, si está informado o no, de cuánto es lo que le van a cobrar si es que él se demora y cuánto va a cobrar esta empresa de cobranza. Pero sigue subiendo, ¿ya? Claro. Eso está regulado, la empresa, cómo cobran las empresas ¿en qué forma? ¿Cuáles métodos pueden usar? Está parcial o indirectamente regulado. En la Ley del Consumidor, artículo 37, se dice que dentro de la información que debe proporcionar el proveedor cuando le concede crédito al consumidor, se incluye la de indicar el método de cálculo de los gastos de cobranza que puedan originarse con motivo de la mora en el pago de una cuota. Entonces tiene que indicarle, mire, si usted se atrasa en una cuota de 10.000 pesos, de las 10 que tiene para pagar este bien, va a incurrir en un recargo por concepto de gasto de cobranza de un 2% sobre el monto adeudado. Pero tiene que informarle eso. Entonces, si no cumple con la información, por una parte está transgrediendo la ley, pero si dando la información después al cobrarle le está repercutiendo un monto superior al que en su momento debió informarle, también transgrede la ley. Ahora bien, lo que no hay en la Ley del Consumidor y está buscando introducirse por una moción parlamentaria que ya aprobó la Cámara de Diputados y pasó al Senado a fines del año pasado, es que esto tenga un tope máximo. Ese es el punto. Y esto se está fijando en relación con el monto de lo adeudado. O sea, que pueda ser supongamos un 2% del monto adeudado en obligaciones cuyo volumen exceda de una cierta cantidad y de un 4% si es inferior a esa cantidad. Y con un límite mínimo, un piso. Porque todo gasto de cobranza irroga algunas gestiones mínimas, digamos. Mandar carta, llamar por teléfono, enviar a una persona a notificar. Y se está proponiendo ahí en ese proyecto que este mínimo sea 0,10 UF. La UF está en 14.300 pesos, es decir, 1.430 pesos como mínimo. Francisco, ¿y usted cree que lo van a aprobar eso en el Congreso? Cabría esperar que sí, porque una norma como esta, que sancionaba estos métodos abusivos o matonescos de cobranza, que a eso te refieres tú cuando dices que hay gente que va a las casas haciéndose pasar por un receptor judicial que va a trabar embargo sobre las especies que tiene en su poder el deudor, o que llama por teléfono al trabajo diciendo de que fulano de tal es un deudor empedernido y que tiene muy mala fama, para presionar a la persona que pague. Incluso se mandan cartas suponiendo demandas judiciales en curso, imitando el formato de una demanda y con un timbre que se parece al de los juzgados.
para con todo eso amedrentar a la gente a expensas de la ignorancia que tiene sobre los procedimientos que en esto se aplican. Ese proyecto estaba contemplado en la Ley del Consumidor como un inciso del artículo 50. Desgraciadamente el Tribunal Constitucional, por una pretendida razón de inconstitucionalidad formal, lo declaró sin posibilidad de ser incluido en esa ley. Lo desestimó por inconstitucionalidad de forma, porque habría debido votarse según la mayoría que en ese momento tenía el tribunal por un quórum especial en la Cámara y en el Senado, y ese quórum no se habría reunido, ¿no? Que era un quórum de 4/7. Con todo, tuvo mayoría de votos, por lo cual ahora cabría esperar que se refrende esa mayoría y se apruebe esta norma que sanciona tanto los métodos abusivos de cobranza como los cobros indebidos. Y se entienden por tales los que van más allá de lo que la ley permite cobrar. O sea que los telespectadores, yo sugiero, primero, de acuerdo a lo que nos dice Francisco, mirar muy bien el contrato, si están estipulados. Preguntar si no entienden algo o si esa información aparece oscura o equívoca. Y estar pendiente de cuando esta ley esté en el Senado, de ver qué pasó y quién vota qué, porque por Dios que nos afecta a todos en la vida diaria. Ahora voy a seguir. El señor sigue sin pagar y entonces busca trabajo porque está cesante. Sí. Y entonces busca trabajo y en el trabajo le piden un certificado de DICOM. Y el señor tiene que ir a sacar el certificado de DICOM, que tiene un valor. Sí. Y que ese valor, quiero preguntar, ¿está regulado? ¿Por qué? No, no está regulado en ley. Y yo estoy pidiendo datos sobre mí mismo y tengo que pagar sobre los datos sobre mí mismo. Sí, bien absurdo, ¿Cómo ¿no? es eso? Porque en realidad el titular del derecho a la información es la propia persona sobre la cual versa esa información. En otros países el acceso a esa información es gratuita. Es lo que se llama el habeas data, o sea, el derecho de uno a saber quién maneja datos sobre uno. Y afortunadamente hay un proyecto de ley que también está en trámite en esta materia, que establece normas para regular los bancos de datos personales. Ese está todavía más avanzado porque se inició en el Senado, pasó a la Cámara lo aprobó y entiendo que está de vuelta en el Senado para tercer trámite, porque la Cámara le hizo modificaciones. O sea que es otro proyecto de ley, muy importante, por lo cual nosotros tenemos que estar atentos. Hay que estar atentos a eso también y cómo se vota. Claro, porque ese señor tiene entonces una deuda, o sea, tiene que además de pagar toda su deuda y todos los intereses, además pagarle al DICOM para los datos. Así es. Y además... Hay aquí una cosa interesante de dejar en claro para la teleaudiencia, y es que las empresas, tanto casas comerciales cuanto bancos y financieras, dicen que ellos una vez al mes están enviando a DICOM el listado de las personas que, habiendo estado en mora y habiendo sido reportadas para ese banco de datos, se pusieron al día. Pero entonces DICOM dice que ellos, una vez que reciben esa información, pueden dar un certificado sin costo. Perdone, Francisco, vamos a tener que interrumpir porque vamos a ir a una pausa. Lo siento. Muy bien.